De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar, afectando a más de 18 millones de alumnos de educación básica, es decir, a 7 de cada 10 niños, sin importar religión, edad, sexo ni condición física. El bullying es un problema alarmante. Comienza desde un simple empujón o palabras ofensivas y puede llegar a los golpes y a las humillaciones, provocando daños psicológicos que pueden llevar a las víctimas hasta el suicidio. Acompáñenos a conversar con Trixia Valle, escritora y conferencista. En el análisis, Georgina Gagiola. Trixie, como siempre es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Gracias, Lupita, y sobre todo por tocar estos temas tan sensibles para nuestra sociedad. Trixia, sin duda alguna es muy preocupante la violencia que existe en nuestro país, pero enfocándonos a las escuelas, por ejemplo, llama mucho la atención que ocupemos el lugar número 1 de bullying. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿de dónde surge la violencia? ¿Dónde está la violencia? Es que ya la vemos en todos lados. Totalmente. Esto ya del bullying se ha escalado a un tema de violencia escolar. De acuerdo a una encuesta de más de 1,000 participantes en educación millennial, respondieron el 75% que ya consideran que esto ya es violencia escolar. Y la diferencia con el bullying es que el bullying es uno, o sea, un grupito o una persona contra otra, específicamente para irla desacreditando y quitándole fuerza, golpeándola, etcétera. Pero ya la violencia escolar es todos contra todos y por todo. Así se dice en el lenguaje de señas bullying, por eso le hago así. Entonces, ya es quien seas, voy a ir y te voy a quitar los lentes, pero a ti te voy a pegar, pero a ti te voy a decir no sé qué y a ti te voy a regresar. Entonces ya es violencia escolar, es la gran diferencia. ¿Cómo nos explicamos la violencia que estamos viendo ahora? Veíamos antes bullying, que era el acoso, a lo mejor el decir alguna frase, alguna grosería, pero ahora estamos viendo una situación que llega a los golpes, que llega incluso pues a la agresión y a llevar a niños a los hospitales, donde después vemos que pues debido a las lesiones mueren, ¿no? Yo creo que ya llegamos a un punto en donde el grupo, o sea, los testigos están fungiendo como un circo romano, en donde en vez de llegar y parar las agresiones, o sea, controlar de alguna forma, alientan al agresor, alientan estas peleas, aplauden. ¿Qué pasa con las autoridades escolares? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Poner un programa de prevención urgente en donde comprometan tanto a padres de familia como a alumnos a participar. En el caso de que ya haya casos de violencia extrema, se necesita hacer como un polo de paz, en donde todos los alumnos firmen o pongan su huella, un compromiso, su manita, no sé, podemos ser súper creativos, no necesitas irte a gastar dinerales, puede ser el muro de la paz escolar, lo que tú quieras, porque la paz romana es la ausencia de guerra. Pero la paz positiva es la paz que se construye todos los días. Y yo propongo, más allá de eso, la paz efectiva, que se recarga en 3 pilares, que es la tolerancia positiva, porque cuando tú toleras lo intolerable, caes en un negativo en donde todo el mundo dice que injusto. Por ejemplo, dejar a un violador que en unos 15 años abusa sexualmente de una compañera o un compañero y que sigue estando en la escuela, sentándose en la banca de al lado, eso es tolerancia negativa, ¿no? Y el pretexto es que no fue en la escuela. 2, que haya una verdadera inclusión, que se incluyan las formas de pensar y que no porque traes la playera de las Chivas alguien llegue y te patee. Y 3, que exista un lenguaje transformador, no solamente que no se hable con groserías al interior de las escuelas, sino que siempre estés buscando cómo transformar a la persona con tus palabras, así como lo haces tú, Lupita. ¿Cómo involucramos a la comunidad? Porque he escuchado en algunos casos los padres que dicen, no se preocupen, es cosa de niños. Sí, no, bueno, yo creo que eso ya está muy lejos de la realidad, o sea, creo que los padres de familia necesitan tomar la conciencia clara y verdadera del nivel de problema en el que estamos. Esa historia de si te pegan, pega ya no existe. O sea, si te pegan, pega, ve lo que le pasó a Norma Lisbeth, que pues ahora sí que dijo, me voy a ir a enfrentar a mi agresora. Me voy a defender, ¿no? Me voy a defender para ponerle un alto y terminó en fallecida, ¿no? Por un derrame cerebral a unos días después de la golpiza. Entonces, yo creo que los padres de familia traen un discurso de, es que la escuela no hace nada. Y la escuela trae un discurso, es que los papás no hacen nada, o al menos en 5,000 comentarios de cada uno de mis TikToks eso me ponen. Y entonces yo lo que les digo es, a ver, la escuela
sí puede hacer cosas, no puede expulsar, suspender, pero sí puede poner un programa de paz efectiva, sí puede prevenir y sí puede hacer, ahora sí que acciones pro paz. Trixie, hemos platicado a lo largo de muchos años, a lo largo de los últimos prácticamente 15 años sobre bullying. Esperaríamos que la evolución fuera distinta, que viéramos menos violencia, que viéramos menos agresiones en las escuelas y que fueran, como tú dices, estos lugares a donde vas a divertirte, a aprender, a convivir en la comunidad. Exacto. Bueno, primero te agradezco porque la primera entrevista que me hicieron hace ya 15 años, como dices, de bullying, fuiste tú, con Sergio Sarmiento, y la verdad te lo agradezco porque era un momento en el que todo el mundo como que, pues, sí será o no será, si siempre nos hemos molestado en la escuela, y ustedes creyeron en el tema, en mi libro de Ya no quiero ir a la escuela. Y ahora con Déjame en Paz es ya no solamente hablar de bullying, sino hablar de un programa de paz escolar que es urgente. De hecho, el programa de convivencia escolar armónica del gobierno está migrando a paz escolar, un programa de paz escolar. Entonces, pero no tienen idea ni de la O por lo redondo, o sea, no tienen idea ni por dónde empezar ni qué hacer. Entonces, esta guía obedece a esa necesidad que hay de cómo empiezo a sembrar la paz escolar, entendiendo primero qué es acoso escolar o bullying. ¿Por qué no ha disminuido? Porque justamente a nivel mundial, no solamente en México, las consecuencias se ablandaron. Es decir, los niños empezaron a saber, si repruebo, paso de año. Si hago algo, voy y les digo que mis papás están divorciando, cualquier historia mafufa, y me van a creer y me van a perdonar y me van a dar otro chancecito, otro chancecito, otro chancecito. Entonces, los mismos niños saben que hay 3 cosas en las escuelas. Impunidad, al rey del patio siempre le va bien. Prepotencia, como ya me traen hasta acá, voy y les pego ahora yo. Y cultura la no denuncia. Solo el 3% del alumnado denuncia. Y eso habla de una sociedad no participativa que tiende a convertirse en una autocracia. Ahora, en las casas, me llama mucho la atención que los niños, nos dices, en las escuelas no denuncian, pero en las casas los niños muchas veces no dicen tampoco y los padres no se enteran. Así es, cuando tú sufres bullying, te da mucha vergüenza, Lupita. Te sientes muy avergonzado de ti mismo, y lo digo por experiencia propia. Como sabes, yo hago todo esto porque yo fui bulleada en la escuela, digo, ya hace 1000 años, ¿no? O sea, no es que venga yo saliendo, ¿verdad? Pero yo lo que he querido con esto es que a ningún niño más le pase. Y en mi experiencia de 15 años, lo que he visto es que los niños no denuncian por vergüenza, porque tú quieres ser el mejor para tus papás, o al menos yo lo digo de experiencia propia. Yo no quería que mis papás me vieran como una perdedora, que todos la molestan, y mis hermanos les decían, y yo decía, no es cierto, no es cierto, no me hicieron eso. Entonces, hay que decirles, y yo les digo a los niños que nos estén viendo, nada de que avergonzarte. No tienes nada de que avergonzarte. Trixie, ¿qué pasa si no atendemos el problema? ¿Qué pasa si decimos, bueno, de alguna manera tendrá que resolverse? Esto crece y crece a niveles alarmantes, además de que las escuelas no es opcional. O sea, la ley del bullying obliga a las escuelas a tener un programa de prevención, porque en caso de que tú hagas caso omiso a cualquier falta de bullying, los papás sí te pueden demandar y te pueden cerrar la escuela, o como sucedió en una escuela del Estado de México, una multa de $500,000 por omisión a un caso que se había documentado de bullying. Ahora, ojo, ¿qué pasa? Que muchas veces los papás así se lo dicen en la puerta a la maestra y creen que ya denunciaron. No, necesitas, y viene en mi libro de Déjame en Paz, levantar un acta de hechos, que viene ahí el formato, cómo lo llenas, cómo se llena, y no necesitas tener impresora, tinta, no, sí, lo puedes hacer a mano. Pero necesitas que eso que está a mano, sacarle foto o quedarte la hoja original, porque si no, cuando digas, mi hijo sufrió bullying, te dicen, no señora, esto es un caso aislado, yo no tengo ningún registro de denuncias previas, entonces no te cuenta como bullying. Y esa es la clave, que es que no la dejaron juntarse, ve a la escuela y pon tu acta de hechos. Es que luego le quitaron el lunch, ve y es que, porque esto escala, es una esto escalera. No se puede permitir, definitivamente. Definitivamente. Muy bien. Pues Trixie, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Al contrario, estoy encantada. Y vámonos a un recorrido por las redes sociales.
Georgina, como siempre me da mucho gusto poder saludarte y platicar contigo, por supuesto. Igualmente, muchas gracias, Lupita. Oye, pues el bullying, que es un asunto realmente muy preocupante. Yo recuerdo que en el principio empezamos a hablar de acoso escolar hace ya varios años, algunos 15 años, pero lo que hemos visto es una escalada en la violencia. Exactamente, yo creo que ha habido no ha habido resultados. El bullying, como tú dices, ha escalado, pero también cada vez es más grave, ¿no crees? Como que antes empezaba pues en molestar al compañerito, molestaban a los amiguitos, lo que sea, pero ahora pues los casos que hemos visto incluso llegan hasta el homicidio, ¿no? Y eso ya me parece muy peligroso. Muy alarmante, ¿no? Sí, porque además pues también lo alientan, ¿no? Los demás compañeritos o la sociedad en general alientan a llevar a cabo pues este delito, ¿no? Que es lastimar a otra persona. Ahora llama mucho la atención que estamos viendo la violencia en diferentes ámbitos. Estamos viendo la violencia en las calles, estamos viendo violencia adentro de las casas, estamos viendo violencia en lugares como las escuelas donde se suponía que llegabas a pues aprender a divertirte, a convivir, en lugares donde pues podrías pensar que ocurriría de todo menos violencia. Claro, porque la escuela pues era un espacio seguro, ¿no? O debería de serlo. O entre comillas seguro, exacto, ¿no? Y de pronto pues se ha convertido en un espacio hostil, un espacio al que ya no quieres ir, ¿no? Porque encuentras que te lastiman, que te ofenden, que te humillan, ¿no? Que te golpean, que no solamente una persona que tiene el poder, que está ejerciendo ese poder sobre ti, sino los compañeritos alrededor que lo festejan, que lo alientan, ¿no? Entonces yo en el bullying veo varias dimensiones. La primera, pues que hay una total impunidad, porque generalmente pues entre menores de edad no hay mucho que hacer por parte del Estado, ¿no? Las penas por lesiones, obviamente el caso que vimos últimamente por homicidio, bueno, tienen alguna repercusión, pero alguna, ¿no? Se les trata a los menores de edad pues como son menores de edad y entonces en términos de ejercer la ley pues hay muy poco espacio real para que pues las autoridades puedan hacer algo, ¿no? Pero también esta parte de los padres de familia en donde pues le echan la culpa a la escuela y que la escuela no está haciendo nada. Y pues desafortunadamente estamos en un país en donde el ejemplo viene desde nuestros hogares, ¿no? La propia violencia contra las mujeres, la propia violencia en la sociedad, la falta de oportunidades, de espacios recreativos, pues te encierran en un mundo pues muy violento en que los niños replican en las escuelas. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Tú has sido legisladora y bueno, has visto estos temas de cerca. ¿Qué se puede hacer o se puede hacer algo o de plano no podemos hacer nada? No, en mi opinión, haría yo responsable a quienes están involucrados, a los padres de familia, a las escuelas y a los compañeros también. Porque tristemente, como nos contaba Trisha, pues llegas a un salón en donde los demás están alentando que sigan golpeando a alguien o molestándolo. Entonces, si no hay consecuencias para nadie, ¿no? Pues nadie se puede hacer responsable. Por eso es muy sorprendente, ¿no? Que en lugar, yo me acuerdo que pues en situaciones así, tú lo que dices es, a ver, cálmense o sepárense, pero lo que ves ahora, pues es que la gente está contenta con que haya violencia. Sí, exactamente, porque yo creo que vivimos en un espacio violento y también los niños juegan muchos de estos juegos, videojuegos o las cosas que ven en la televisión o esta apología de ser narcotraficante, ¿no? Y ser violento, ¿no? Es un tema que a las generaciones nuevas les ha afectado mucho. Georgina, muchas gracias por platicar con nosotros, por hacer este tipo de reflexiones, sobre todo en un tema tan preocupante y al que le debemos de poner mucha atención. Sobre todo porque es el futuro de de la niñez y de la adolescencia. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias a usted que nos acompañó, nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.